Buenas tardes, vamos a ir un poco con lo que sería la resolución de ejercicios. Tenemos ejercicio uno: las propiedades de un capacitor de placas paralelas. Las placas paralelas de un capacitor con vacío están separadas a una distancia de 5 milímetros y tienen 2 metros de área. Se aplica una diferencia potencial de 10 kilovoltios a través del capacitor. Calcule la capacitancia, la carga en cada placa, la magnitud de campo eléctrico y el espacio entre ellas. Para la parte uno, vamos a partir de la ecuación teórica, que como les mencioné, realmente nunca la vamos a usar al pie de la letra, porque aquí lo que vamos a recordar es que la diferencia potencial es igual a 1 sobre epsilon sub 0 por la carga por la distancia entre el área. Así que esto lo vamos a utilizar para sustituir aquí abajo. Voy a hacer esto un poco más delgado. Para sustituir aquí abajo. Con esto se nos puede cancelar el área con el área y tenemos una fórmula directa para la capacitancia, que esta fórmula en realidad la pueden usar para otros ejercicios, que sería que la capacitancia es igual a epsilon sub 0 por el área entre la distancia, en caso de que no tengan la carga. Sustituyen los valores, esto sería epsilon sub 0, aquí tenemos el área, esto es la distancia, que aquí la pasé a metros para conveniencia, y esto da 3,54 por 10 a la menos 9 faradios o 3,54 nanofaradios. Ahora, para la parte 2 tenemos ya la capacitancia, es decir, podemos simplemente despejar para sacar la carga. Entonces es un despeje pues de toda la vida de física 1, simplemente capacitancia pasa a multiplicar y listo. Entonces sustituimos con los valores que ya tenemos, que tenemos la diferencia de potencial, que esto recuerden que está en kilovoltios. Así que simplemente multiplicamos para que se nos quede un resultado en coulombs. Entonces tenemos que la carga es 35,4 microcoulombs. Ahora, parte 3. Nos piden para un capacitor de placas paralelas la magnitud del campo eléctrico. Nuevamente aquí tenemos una fórmula que es directa por el simple hecho de que ya tenemos los demás resultados. Entonces, ¿qué sería lo que hay que hacer aquí? Este sigma es el equivalente a tener carga entre área. Fue lo que hablamos en el video pasado. Este sigma es como si ustedes tuvieran carga entre área, porque es la densidad de carga por unidad de área. Entonces, este sigma ustedes lo cambian por carga entre área y con esto pueden simplemente cambiar los valores que ya tienen y obtener el valor del campo eléctrico. Ahora, ejercicio 2. Para el ejercicio 2 tenemos un circuito. Lo que hay que hacer aquí es que básicamente ustedes les dan los valores de la capacitancia 1, 2 y 3 y tienen que convertir esto en pues un circuito único, un circuito equivalente. Entonces vamos a aplicar el método que comenté en el video pasado para determinar si un capacitor es equivalente, perdón, es paralelo o en serie. Partiendo de estos dos capacitores que, bueno, visualmente se ve que están en paralelos, pero la confirmación sería que ustedes pueden hacer lo que yo les mencioné. Pueden sacarlo de los circuitos, pueden hacer la relación y ven que está en paralelo. Entonces aquí tal vez cuesta un poco ver porque está pegado a la barra de herramientas, pero estos dos están en paralelo. Y estos dos están en serie básicamente por el mismo método. Porque yo desde uno puedo ir al otro, pero tengo que pasar por otro capacitor para llegar a la siguiente terminal. Lo mismo con este, no puedo pasar por el otro. Lo que vamos a hacer aquí es trabajar en pares. Podríamos tal vez tratar de integrar aquí este capacitor que tiene capacitancia 3 entre todo el resultado, pero sería básicamente complicarnos la vida por nada. Entonces lo que vamos a hacer es trabajarlo en pares porque esto no tiene límite de pasos. Entre más puedan separarlo ustedes y más tiempo se tomen, a la larga va a ser menos problemático para ustedes. Porque si tratan de meter toda una ecuación de una vez, ok, lo pueden hacer, claro, pero si comete un error, se les va a venir todo abajo y encontrarlo va a ser más difícil. Entonces, paso 1, vamos a empezar por la capacitancia equivalente 1, es decir, la paralela. Como son capacitores paralelos, simplemente se suma la capacitancia 2 con la capacitancia 2. Tenemos 20 microfarads, estamos listos. Para la capacitancia equivalente 2, es decir, esta, tenemos que aplicar los recíprocos. Entonces, la capacitancia equivalente 2 es igual a la suma del recíproco de capacitancia equivalente 1 y el recíproco de capacitancia equivalente 2. Sumamos y esto nos da 0,3 microfarados a la menos 1.
Aquí, esto es lo que quiero volver a hacer énfasis. Dependiendo de qué calculadora tengan ustedes o cómo lo digiten, este resultado que les tira, este 0,3, está en faradios a la -1. Esto no es correcto. Tienen que darle la vuelta para quitarle el -1 y aquí tienen 3,33, que sería 1 entre 0,3. ¿Cómo pueden saber ustedes o cómo pueden estar seguros que este resultado está en microfaradios? Bueno, primero tienen que comparar. La capacitancia equivalente 2, estamos viendo la capacitancia que hay entre estos dos capacitores. Tenemos que el capacitor 1 es 5 y el capacitor 2 es 10. No tiene mucho sentido que si ustedes hagan una equivalencia de algo que tiene 5 y otro que tiene 10, la capacitancia sea 0,3. No tiene como mucho sentido, ¿verdad? Es muy pequeña. Y 2, básicamente ustedes empiezan, esto solo lo hacen haciendo ejercicios, pero empiezan a hacerlo como por lógica, digamos. De una vez ven el valor y ustedes dicen, no, este valor no tiene sentido con el resto de valores que está teniendo. Pero sí, siempre tengan este cuidado de revisar que tengan el valor en faradios normales. Finalmente, que el circuito que el capacitor equivalente 2 y el capacitor equivalente 3 tenemos que son los mismos. ¿Por qué son los mismos? Porque los dos son un capacitor 1 y un capacitor 2. O sea, es decir, tienen los mismos valores, digamos. En este caso, van a dar iguales. Entonces, pues el valor de 3,33 nos sirve para los tres. Esto nos simplifica el circuito. Tenemos la capacitancia equivalente 1, que por ahora igual, como dije, no vamos a complicarnos, vamos a dejar la quedita. Y ahora sí tenemos con el capacitor 3, tenemos estos tres en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Porque podemos aplicar la misma teoría. Podemos sacarlo del circuito o de la red principal sin tocar ningún otro. Ok, ahora teniendo eso en cuenta, hacemos la capacitancia equivalente 4, que sería estos tres en paralelo, o sea, simplemente los sumamos, 3,33, 3,33 y 2 microfarad, y tenemos 8,66. Y finalmente llegamos a la capacitancia equivalente total, que sería el resultante de tener el capacitor en serie, que va a quedar aquí, que sería el capacitor equivalente 4, que estaría en serie con el capacitor equivalente 1. Entonces aplicamos capacitancia equivalente, nos da 0,1654 microfarads, así que lo invertimos y nos da 6,4 microfarads, que sería la capacitancia equivalente de todo el sistema. Para el ejemplo 3, básicamente nos dan un capacitor que está formado por dos placas y tiene dos bloques, uno de plexiglas y un bloque de aire. Imaginemos un bloque de aire. Ok, nos dan que nos dicen que son placas cuadradas. Esto es importante para términos del área, porque si son placas cuadradas, pues el área va a ser 12 centímetros, pues por 12 centímetros. Y 4 milímetros de separación. Ahora, esto es lo más importante de este tipo de ejercicios. Si ustedes tienen un capacitor de placas iguales, no importa cuántos cuadrados tengan aquí. Por ejemplo, si tienen uno de plexiglas, uno de madera, uno de cartón, uno de aire y uno de yo qué sé, de plástico. No importa cuántos tengan. Ustedes pueden separar cada uno en 5 capacitores. Entonces, si tienen 5 materias diferentes, pueden hacer 5 capacitores. Lo importante es que ustedes tienen que distinguir si esos capacitores están en serie o están en paralelo. Y aquí no es tan fácil. La manera para... Bueno, les adelanto, estos están en paralelo. ¿Cómo sabemos eso? Ok. Hay que fijarse que sabemos que en los capacitores en paralelo la diferencia potencial es la misma. Ok. Y ahora podemos ver que tanto el bloque de plexiglas como el bloque de aire están en contacto con el positivo y el negativo. El positivo y el negativo. Es decir, el plexiglas y el aire ambos están en contacto con ambas placas. Es decir, están iguales. Y al estar en contacto con ambas placas, los dos tiene sentido que tengan la misma diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque es básicamente en términos simples, los dos están tocando lo mismo. Entonces el potencial que se les está yendo a los dos va a ser igual. Esto cambiaría si los bloques, por ejemplo el de plexiglas, llegara hasta acá y no estaría tocando el negativo. Eso es otro tema. Ok, sabiendo que los dos están en paralelo, podemos representarlo de esta manera. Igual aquí tenemos la misma representación siempre. Voy a insistir con esto. Están en paralelo. Y pues lo representamos con un circuito equivalente, un capacitor equivalente. Ok, ahora, parte A, capacitancia equivalente. Sería sumar la capacitancia del capacitor de plexiglas y el capacitor de aire.
Sabemos que la fórmula para capacitancia, cuando hay un material dieléctrico, cuando hay algo metido, cuando hay una papa, es la constante K por epsilon sub 0 por el área entre la distancia. Pero aquí, ¿qué pasa? Que cada bloque está tomando la mitad de las placas, está dividido en dos. Por eso le metemos un 2, que esto está para dividir entre 2, y de aquí sale esta expresión. Ahora, ¿por qué la siguiente expresión no tiene un K? Eso es porque, como se mencionó en el otro video, al ser un bloque de aire, eso se puede tomar el K como si fuera un bloque de vacío. Suena raro decirlo, pero ajá. Si es aire, se puede tomar el K del vacío, que es 1, entonces sería redundante ponerlo aquí porque no afecta en nada. Esto para cuestión visual se puede sacar un factor común y que sea más fácil los cálculos. Y lo que tenemos que sacar es el área, que como les comenté, al ser placas cuadradas es muy fácil porque simplemente es pasar esto a metros y multiplicarlo por 2 y tenemos el área. Se sustituye todo en la ecuación y tenemos las placas, tenemos el capacitor equivalente para este sistema. Ok, parte B, ¿cuál es la energía almacenada? Nuevamente tenemos que hacer énfasis en que no es un vacío, sino que tiene un dieléctrico, así que utilizamos esta fórmula que es la energía equivalente cuando hay un capacitor con un dieléctrico. Aquí utilizamos la capacitancia equivalente porque estamos usando todo el sistema. Esta fórmula normalmente ustedes solo verían una C por V2, pero al estar utilizando todo el sistema es la capacitancia pues total, la capacitancia general, entonces se pone capacitancia equivalente para no confundirse. Pues aquí ya tienen todo, simplemente sustituir los 18 de potencial se los dieron en el enunciado, sustituyen y tenemos 1,01 por 10 a la menos 8 joules. Ok, finalmente, parte C. ¿Qué hacemos en la parte C? Porque es una pregunta que involucra teoría. Dice, si se retira el acrílico, es decir, si el bloque de plexiglas simplemente lo eliminamos, desaparece, va a quedar pues, queda vacío, solo queda aire. ¿Cómo cómo afecta esto al sistema si todas las variables quedan iguales y simplemente el sistema de plexiglas se va? Okay, ¿qué le pasa a la energía que se almacena? Esta fórmula es la que usamos para almacenar energía y esta es la fórmula de capacitancia. Ok, al cambiar el sistema, al eliminar ese bloque de plexiglas, la capacitancia equivalente que habíamos determinado ya no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque esa capacitancia tomaba en cuenta el factor de reducción de la K para el plexiglas. En este caso tenemos dos placas. Tenemos dos placas. Y lo que hay aquí es vacío o aire, que para efectos de ejercicios vienen siendo lo mismo, porque la K es igual. Entonces lo que hay que hacer es que esta C de capacitancia hay que sustituirla por el tecnicismo, la fórmula de capacitancia. Entonces en la fórmula vemos que este 8,55 es el E sub 0, es el epsilon. Esto es el área que ya habíamos determinado. Y esta es la distancia. Epsilon sub 0, área, distancia. Y finalmente, esto es la diferencia potencial, que sería esta parte de la fórmula, que sería lo que agregamos sin tocar. Con esto tenemos que la energía retenida en el sistema cuando se haga ese cambio sería 4,59 nanojoules. Esto sería todo por esta semana. Muchas gracias por escuchar.